Bien, vamos a cambiar de tema y algo de lo que hacíamos referencias antes de ir a la pausa, y es con respecto a la nota que realizamos en la edición de ayer y tiene que ver justamente con este enjuague bucal que al menos por 5 horas previene del COVID-19. Un gran descubrimiento y queremos saber más. Ayer veíamos la mirada del laboratorio, quien está produciendo aquí en la zona, porque hablábamos de la localidad de Carcarañá, y en este caso vamos a hablar sobre la mirada científica de un médico. Vamos a hacer contacto con Héctor Rodríguez, está en España, y él fue uno de los que estuvo participando en estos testeos. Héctor, ¿cómo estás? Buen mediodía. Muy buenas tardes, buenos días para vosotros y gracias por invitarme. Bueno, Héctor, conocer un poquito sobre este enjuague bucal, lo decíamos, se plantó esa semillita aquí muy cerquita de donde estamos nosotros, en la provincia de Santa Fe, de la República Argentina, y de allí comenzó a salir al mundo y en el cual, por supuesto, conocer tu mirada con respecto a este producto que hoy se encuentra libremente a la venta. Sí, para mí es un placer porque esto, como sabéis, la pandemia nos sorprendió a todos hace un par de años y entre el doctor Jalat de Colombia y Mauricio Doboleta de Brix, que queda cerca de donde estáis vosotros, me invitaron a formar parte de un grupo de trabajo en el cual hablamos y nos planteamos sobre cómo atacar, por así decirlo, desde el punto de vista de la boca al virus. Fue un poco eso, salió de ahí y se desarrolló algo que hoy en día es una realidad que se produce muy cerca de donde estáis vosotros, en Carcarañá, y a partir de ahí, que yo sepa, porque ahí ya desconozco la mayoría de las cosas, sé que lo tienen ya en México, sé que en Europa se va a empezar a distribuir, pero aquí, como se dice en España, vamos a hablar de mi libro. Y mi libro es un trabajo que hicimos gente de México, de Italia, de Colombia y en mi caso de España. El doctor Rasperini de Italia, profesor en la Universidad de Milán, el doctor Acosta, profesor en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, y el doctor De la Rosa, profesor en la Universidad de Monterrey, en AME, Universidad de Monterrey, en México. Nos pusimos y diseñamos un estudio en el cual se comparaban colutorios o enjuagues bucales ya en el mercado con una fórmula nueva que se desarrolló en Carcarañá. La fórmula nueva tiene un producto que es muy novedoso, que es el D-limoneno bioencapsulado, y después de hacer un estudio con muestras de SARS-CoV-2, se realizó lo necesario para publicarlo y se acabó publicando el 30 de noviembre en una revista médica de nombre Healthcare, que es una revista indexada. Es muy importante cuando un estudio está en una revista indexada de alto nivel y además que mostró, después de ser revisado por pares, que estaban de acuerdo. De hecho, tuvimos muy pocas correcciones, que son normales las correcciones en las publicaciones científicas. Mostramos que el colutorio, que en Argentina es conocido como Sintrus, bueno, y en el resto del mundo, lo que tiene es una fórmula, una receta de cocina, por así decirlo, en la cual el D-limoneno bioencapsulado hace que sea eficaz en la eliminación en boca del 99,9% del SARS-CoV-2. Esto es importantísimo porque el SARS-CoV-2, uno de sus puntos donde más se almacena, es en las glándulas salivares. Por eso tenemos que utilizar mascarillas o cubrebocas, creo que le decís Sí. en Argentina, o barbijo. Bueno, y eso lo que permite es que no haya aerosol que contenga virus a los que están alrededor nuestro. Héctor, ¿cómo se comprueba esta eficacia? Vos nos contabas sobre los estudios que venían realizando con científicos de otros países, pero ¿cómo fue este momento de la comprobación que ustedes se dieron cuenta realmente que esto funcionaba? Mira, primero he de decir que no era fácil cuando empezó la pandemia encontrar un sitio donde hacerlo. Entonces, el profesor Acosta de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, en Colombia, tenía acceso a muestras de PCR
de personas contagiadas con SARS-CoV-2, lo cual no era fácil. Y entonces él era el que en la ciudad de Barranquilla, que fue muy afectada en la primera ola del COVID, el que tenía acceso a las muestras y lo diseñó él, entre otras personas, un estudio. Todos estos estudios, hay que decir que son primero in vitro, en el cual se demostraba que se compararon los colutorios, los componentes de los colutorios y el Syntrus, por otra parte, que era la novedad. Y se comprobaba para saber cuánto SARS-CoV-2 quedaba después de la aplicación de cada uno de ellos. De hecho, si lo veis en el artículo original, sale desde la iodopovidona, que es más viejo, probablemente uno de los antisépticos más viejos, que es a nivel oral muy desagradable de utilizar, y se compararon más y se demostró que el Syntrus acababa con el 99,9% de ese virus en todas las muestras que se tomaban. Muestras que provenían de PCR de pacientes contagiados con el SARS-CoV-2. Bien, realmente es interesante, si lo hablábamos con Mauricio en la edición de ayer, que conocíamos este producto y cómo se aplica y cómo se lo llevó al mundo y que recién ahora lo estamos teniendo aquí en nuestro país, precisamente en Argentina. Reiteramos lo que decíamos en el inicio, estamos hablando con Héctor Rodríguez, licenciado en odontología, es de España y cómo allá se comenzó también a utilizar este enjuague bucal que tenemos al alcance de las manos y que previene al menos por 5 horas lo que tiene que ver con la eliminación dentro de nuestra boca con un simple enjuague del COVID-19 o del virus del SARS-CoV-2. Si me permites decir una cosa, hoy hay 2 médicos españoles, el doctor Marcelo Palacios de la Sociedad Española de Bioética, que me ha contactado directamente esta semana por el interés en el uso de este enjuague, y el doctor Joan Carles March, que fue el que creó la Escuela Andaluza de Pacientes, médicos los dos muy conocidos, y los dos hablan de una cosa en la que hemos fallado a nivel mundial. Tenemos vacunas, vivo en un país en el que el 90% de las personas están vacunadas, tenemos mascarillas o barbijos, conocemos la distancia social, pero hemos fallado, entre comillas, en otros aspectos y uno de ellos es este. Y entonces ellos, gente como el doctor Palacios, quieren que empecemos a explicarle a la gente que hay otras cosas para hacer para disminuir el contagio de virus, sobre todo sabiendo algo que también lo demostró un español, que es el profesor Jiménez de la Universidad de Colorado, en el cual este virus, que primero nos decían que era por contacto, que había que lavar las manos y demás, se ha demostrado que su mayor transmisibilidad es por aerosoles. Con lo cual es fundamental el uso de productos como este colutorio, porque bajan la carga viral durante un periodo de hasta 5 horas, lo cual hace que sea mucho más seguro, por utilizar esa palabra, socializar en determinados casos. Claro, lo que nos estás diciendo que es una forma más de prevención que deberíamos incorporar, como es el lavado de manos, que también lo hemos incorporado, que si bien había que hacerlo siempre, pero durante este tiempo lo han aconsejado muchos más. Perdona que te interrumpa, sí, pero es que el lavado de manos es algo que es tan fundamental en la vida diaria que por supuesto. Que no entendías era encontrarte a gente que no se lavara las manos. Exactamente, algo que ya teníamos que tener, pero parece que no lo teníamos incorporado y nos tuvieron que enseñar nuevamente cómo deberíamos lavarnos las manos. Bueno, esto también vendría a ser parte de una rutina de higiene. Sí. No deja de ser un pequeño añadido. Yo estoy seguro que habéis visto una imagen que ha circulado por el mundo entero en la que hay un queso emmental que tiene los agujeritos y son las lonchas del queso emmental. Si tú pones el queso entero y pones algo aquí, no sale del otro lado. Pero si vas creando lonchas, llega un momento que hay agujeros y todo pasa por dentro. Eso justifica la distancia social, el uso de mascarillas, el lavado de manos, pero también justifica el uso de colutorios para tener una mucho mejor salud,
por un lado, la salud de la boca de las personas y también bajar el virus, que el D-limoneno incorporado en estos colutorios ayude a que haya mucha menos transmisibilidad al disminuir la cantidad de virus que hay en la boca de las personas. Bueno, como lo decíamos ayer con Mauricio, esto no significa de que con este enjuague tengamos que dejar de usar el tapaboca, la mascarilla, barbijo, de mantener distanciamiento. No, desde luego que no. Es un complemento para bajar esa carga viral de nuestra boca, al menos, y tratar de convivir de una mejor manera, principalmente en lo que tiene que ver con los ambientes laborales, que nos decías, Mauricio, que muchas empresas lo estaban aplicando y trabajando y que eso había reducido notablemente la deserción a causa del contagio de COVID-19. Héctor, desde ya un placer enorme compartir tu palabra, tu conocimiento. Muchísimas gracias. Vamos a seguramente aprovechar para tenerte, ¿por qué no?, en alguna otra oportunidad. ¿Cómo, antes de despedirte, cómo se encuentra en este caso hoy España en cuanto a los contagios de COVID-19? Mira, hoy mismo, ahora te estoy hablando desde las Islas Canarias. Las Islas Canarias es una de las regiones de España que en la primera y segunda ola tuvo menos contagios, la ventaja de vivir en un archipiélago, pero hoy en día hay más contagios casi que en todas las olas juntas. La única ventaja es que aparentemente la variante Omicron, que es predominante, es menos agresiva, pero es tanto el número de personas contagiadas que los hospitales y las unidades de cuidados intensivos empiezan a llegar a niveles de saturación, lo cual ¿qué genera? Pues que hay fallecimientos porque hay gente que no llega. Y te hablo de un país, digo, estamos más del 90% de los españoles vacunados. Claro, acá ocurre algo similar, pero principalmente se da con la intervención en unidades intensivas, aquellas personas que no tienen ninguna dosis de la vacuna colocada. Sí. Digamos, eso es lo que llama la atención, de que afortunadamente el nivel de contagio, si bien es mayor, pero la letalidad o complicación en cuanto a contagiarte esta variante Omicron ha reducido notablemente las internaciones. Mira, aquí en España han empezado, a nivel del gobierno y los gobiernos regionales, a pensar en una palabra nueva, que cada vez que se inventa una, la gripalización de la pandemia. Sin embargo, Amos García, que es el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, que vive en la misma ciudad en la que vivo yo, esta mañana compartimos horario en una entrevista de radio, él dice que es pronto. Y tiene razón, tenemos que seguir. Evidentemente va a llegar un momento en que el virus se va a volver endémico. El problema es llegar a esa situación con el menor número de fallecidos y contagiados. Lo que pasa es que ahora mismo empezamos a entrar en esa fase en que la gente también empieza a estar cansada de llevar la cara cubierta, etcétera, etcétera. Por eso también hay médicos como los que mencioné anteriormente que dicen: tenemos que buscar estos otros elementos, por ejemplo los colutorios, para mejorar y disminuir la cantidad de contagios. Héctor, interesantísimo como siempre, un placer enorme haberte tenido desde España aquí a través de nuestra pantalla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Héctor Rodríguez, licenciado en odontología, hablando sobre este enjuague bucal. Lo compartíamos ayer, se produce, mejor dicho, en nuestra región, en nuestra provincia, en la ciudad de Carcarañá, y desde allí, por supuesto, ha salido al mundo. Muy bien, una forma más de prevención. No es la única, no viene a reemplazar ninguna de las que yo conocemos. Reiteramos esto, reduce la carga viral del virus en nuestra boca.